Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 6. Estamos conformados por Pedro Domínguez, Diego Jiménez y su servidora Surisa Dayo Olvera. El proyecto que vamos a presentar se titula Análisis en el manejo y transporte de residuos peligrosos en forjas y maquinados RUSAVE SADCB. Comenzando con lo que es el planteamiento del problema, tenemos que la generación de residuos peligrosos es algo que ha incrementado año con año, y según el informe de la situación del medio ambiente en México emitido por la Semarnat en el 2018, nos dice que del periodo 2004 al periodo del año 2019 tenían una generación estimada de 1.7 millones de toneladas para más de 52.000 empresas registradas. En cambio, para el periodo que va del 2004 al 2017, ya se tiene una estimación de 2.45 millones de toneladas de residuos peligrosos generados para más de 115.000 empresas registradas. Esto, como dije, es meramente una estimación, ya que existen muchísimas empresas en México que no están registradas en el padrón de generador de residuos peligrosos de la Semarnat. Este informe también nos menciona el hecho de que los aceites gastados representan alrededor de un 20% de los residuos totales estimados, y que de casi 5.000 visitas que hizo la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para hacer inspecciones y verificaciones, casi un 60% de las empresas revisadas tienen alguna irregularidad menor. Pasando a lo que son nuestras preguntas de investigación, nosotros planteamos 3 preguntas, lo que son cuáles son los residuos peligrosos que genera forjas y maquinados RUSAVE SADCB, qué leyes y normas son aplicables en tema de manejo y transporte de residuos peligrosos y cómo es que la empresa lleva a cabo el manejo y transporte de los residuos peligrosos que genera. Avanzando a lo que es el objetivo general, nosotros buscamos verificar el cumplimiento de la empresa con las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables para comprobar que es una empresa responsable en el tema del cuidado del medio ambiente. En cuanto a los objetivos específicos, igual nos planteamos 3 objetivos específicos que son verificar la correcta identificación y clasificación de las sustancias, de los residuos peligrosos que genera en base a la norma 052 de la Semarnat. El segundo es verificar la implementación adecuada de las normas emitidas por la SCT para lo que es el tema de transporte de residuos peligrosos. Y el tercero es entregar una matriz de análisis de los resultados que se obtuvieron para poder identificar cuál es el estado en el que se encuentra forjas y maquinados RUSAVE. Basando en nuestra justificación, nosotros consideramos que es de gran importancia el que las empresas mexicanas se interesen por lo que es la gestión ambiental. En nuestro caso, RUSAVE es una empresa que se encuentra registrada ante la Semarnat y queremos verificar si realmente está cumpliendo con lo que esto implica. En cuanto a nuestra hipótesis, nosotros no tenemos una hipótesis, ya que únicamente vamos a tomar información de la empresa, analizarla y entregar un resultado de dicho análisis. Para los tipos de investigación manejamos 2 tipos de investigación, lo que es la investigación exploratoria y la correlacional. La exploratoria debido a que la gestión ambiental en las empresas no es algo que hemos abordado antes, y la correlacional ya que la información que tomemos de la empresa será directamente relacionada con lo que dictan las leyes, normas y reglamentos aplicables. En cuanto al diseño de la investigación, nosotros vamos a tener como base nuestro programa de gestión ambiental, nos vamos a dirigir al manejo y transporte de residuos peligrosos y de ahí nos vamos a guiar en lo que dice la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la Ley GEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que es la Ley GPGIR, y también nos guiaremos con lo que dicen las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es la SCT. Y para finalizar, nuestras técnicas de investigación son básicamente la observación y la revisión de los formatos que sean necesarios, por lo que aplicaremos una investigación documental y de campo. Pasándonos a lo que es el capítulo 2 del marco referencial, Forjas y Maquinados RUSAVE SADCB es una empresa dedicada al giro metalmecánico con más de 30 años en la industria. Por el giro que tiene la empresa, los residuos peligrosos que genera son los aceites gastados, los trapos impregnados de este aceite, las virutas y los lodos en el proceso de forja. En cuanto a su ubicación, se encuentra ubicada en la calle Carlos B. Cetina, número 22, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y pasando a lo que son la historia.
La historia de la empresa. La empresa es fundada en 1985, fundada por 3 socios mexicanos, comienza únicamente con 3 trabajadores y fabrican piezas que van a ser utilizadas en el ensamble de lo que son filtros para agua, filtros para gasolina y también fabrican algunas piezas de bisutería. Para el año 1987 la empresa crece a 10 empleados y estos 10 empleados son mantenidos hasta lo que es el año 1992. En 1992 uno de los socios fundadores comienza a dedicarle más tiempo a lo que es la empresa y la hace crecer en ese año a 15 trabajadores para que siga creciendo en los años posteriores. En lo que es el año 2003 ya se tiene un desarrollo sostenido tanto en maquinaria como en productos y para el año 2016 Rusabe busca generar nuevos proyectos que le permitan abarcar más clientes. En este caso el proyecto que tuvo más impacto en la empresa es la apertura del área de soldadura y de ahí continúa creciendo hasta lo que es actualmente, que es una empresa que cuenta con 138 trabajadores, lo que la cataloga como una empresa mediana y es catalogada como un pequeño generador. Pasándonos a su misión, visión y valores, la misión de la empresa se centra en diseñar y ofrecer productos de la más alta calidad que contribuyan al éxito de sus clientes. En cuanto a su visión, se va a basar en buscar elevar los estándares de la industria metalmecánica de una manera continua. Y sus valores base son 5: el trabajo en equipo, el respeto, la responsabilidad, la integridad y la pasión. De ahí tenemos el organigrama en el cual vamos a encontrar un gerente general en la cabeza y debajo tenemos las 4 direcciones principales con sus respectivos departamentos. En nuestro caso, nuestro proyecto se va dirigido especialmente a lo que es el área de operaciones y a lo que es el área de almacén. Pasando a lo que son sus productos y sus clientes. Bueno, la empresa, como ya dije, fabrica piezas especializadas que se van a utilizar en el ensamble de otros productos. Estos otros productos pueden ser calentadores de agua, artículos de plomería, muebles para baño, productos eléctricos también, aires acondicionados, enfriadores de aire. Y sus 3 piezas más producidas son lo que son los acopladores, los nipples y los manifolds. En cuanto a sus clientes, estos son solamente algunos de los principales clientes que tiene, lo que son Teka, Eaton, Calorex, Toto, Lenomex American Standard. Todas estas empresas están dirigidas a lo que son la fabricación de calentadores de agua, de productos y accesorios de plomería, de enfriadores de aire y calefactores de aire. Entonces todo va dirigido al mismo giro que tiene nuestra empresa. Y por último tenemos 4 diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo fueron proporcionados por nuestro compañero que trabaja ahí antes de que nos dejara del equipo. Entonces, el primer diagrama de flujo nos muestra un proceso general. Vamos a comenzar con la planeación. Se va a llevar a cabo el montaje de los moldes para la forja y se va a gestionar la materia prima. Esta materia prima tiene que ser cortada en barras y de ahí ya se va a pasar al área de forja. Una vez que termina la forja, el producto puede ir directamente a un cliente o puede ir al área de corte de flash. En el corte de flash se va a llevar a cabo el corte de las rebabas y de ahí nuevamente puede ir directamente a un cliente o puede ir hacia el área de abrillantado o de lavado. Si nos vamos al lavado, acabando el lavado se puede ir a un abrillantado o a un lijado y del lijado puede ir hacia la gestión de entregas para los clientes o puede ir a abrillantado. El abrillantado puede ir directamente a los clientes o puede pasar al mecanizado. El mecanizado se va a pasar a lo que es el taladrado y del taladrado ya se va a ir a la gestión de entrega para el cliente. En cuanto a lo que son los procesos de forja y maquinado, para la forja vamos a comenzar con la revisión de los documentos de la producción planeada. Se van a montar los moldes a utilizar, se lleva la materia prima a los hornos, se calienta a una temperatura específica, se verifica esa temperatura, después se va a desmontar las piezas de los moldes, se va a iniciar la forja, se va a comenzar únicamente con el forjado de 5 piezas que van a ser revisadas. Si estas 5 piezas están inconformes, se tiene que regresar nuevamente a lo que es el montaje de los moldes y si están conformes, se inicia con la producción planeada para después llevar al área de enfriado y poder pasarlo a los siguientes procesos. En cuanto a lo que es el maquinado, va a comenzar también con la revisión de la documentación de la producción planeada. De ahí nos vamos a pasar al montaje de las herramientas, al ajuste,
y se van a fabricar también 5 piezas de prueba. Estas 5 piezas se analizan y si hay inconformidades, entonces se tiene que regresar nuevamente al montaje y ajuste. Si están conformes, se comienza la producción y se hace después una evaluación en base a las piezas por hora que se esperaban. Si hay alguna inconformidad, nuevamente se tiene que hacer el montaje de la herramienta y sus ajustes. Y si ya están conformes, las piezas son pasadas a contenedores para llevar a lo que es el taladrado. Por último, tenemos lo que es el diagrama de flujo del control de residuos peligrosos. En este caso, este diagrama está centrado a lo que son los solubles desgastados. Y este soluble va a ser recibido de las diferentes áreas de fabricación. Se van a recibir trapos y el líquido como tal. Si se reciben trapos, son evaluados y aquellos que ya sean completamente inservibles, entonces son almacenados. En cuanto al soluble, tiene que llevarse a cabo una evaluación para ver si todavía es recuperable o ya no. En caso de que sea recuperable, se es almacenado para poder reutilizarlo nuevamente en los procesos de manufactura. Si ya no es recuperable, se almacena en tambos que se llevan al almacén y se tiene que informar al gestor de almacén. El gestor de almacén es el que va a estar encargado de hacer contacto con la empresa transportista para acordar su recolección, llenar los documentos necesarios, poderle dar una salida al residuo peligroso de la empresa, del almacén de la empresa. Y bueno, eso sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Pedro y Diego van a dar continuación con lo que son la explicación del capítulo 3 y 4 del proyecto. Buenas noches, mi nombre es Pedro Antonio Domínguez Pérez y les voy a hablar acerca del capítulo 3 referente al marco teórico de nuestro proyecto Manejo y Transporte en Forjas y Maquinados Rusaver. Primero que nada, la normatividad aplicable ha sido nuestra referencia a seguir para poder evaluar el cumplimiento de esta empresa. Y comenzamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual en el artículo 4 menciona que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo, por lo que a través de este artículo se han creado la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y también la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. A través de estas dos leyes se ha buscado prevenir la generación y así como la contaminación del medio ambiente por medio de los residuos peligrosos, entre otras cosas. Y también tenemos normas oficiales mexicanas, las cuales mencionaré más adelante. A continuación tenemos una tabla de las obligaciones que tienen los generadores de los residuos peligrosos de acuerdo a su clasificación. Tenemos la clasificación de los microgeneradores, que es de los 0 a los 400 kilogramos anuales, los pequeños generadores de los 400 a las 10 toneladas y los grandes generadores más de 10 toneladas. Como podemos ver en esta tabla, el registro como generador de residuos peligrosos, así como la autocategorización y el plan de manejo, son cuestiones que están obligadas todos los generadores, sea cual sea su clasificación. Al hablar de una autocategorización, nos referimos a que las empresas deberán determinar cuánto están generando de residuos peligrosos y asimismo de autodeterminarse como micro, pequeño o gran generador y de esta manera sepan las responsabilidades a las cuales se deben de apegar. Ahora tenemos que los pequeños generadores no están obligados a registrar su plan de manejo ante la Semarnat, pero sí deben llevar una bitácora de movimiento de los residuos peligrosos en donde se enuncien las entradas y salidas del almacenamiento temporal de estos residuos peligrosos. Tenemos que no están obligados a presentar una cédula de operación anual, tampoco a tener un seguro ambiental y tampoco a tener un registro ante las autoridades estatales o municipales. Esto último, sobre todo porque los pequeños y grandes generadores están 100% regulados por la federación.
Tenemos también el servicio de prestadores de servicios autorizados por la Semarnat. Esto en caso de que las empresas se vean en la necesidad de contratar servicios externos para el manejo de los residuos peligrosos. Estas empresas contratadas o contratistas deberán estar avaladas por la Semarnat, que pueden realizar este tipo de actividades. También deben avisar a la Semarnat en caso de que se deje de generar los residuos peligrosos y por qué. Y también en caso de que dejen de ocupar o cierren las instalaciones en donde eran generados estos residuos, también deberán de reportarlo ante la Semarnat. Ahora, tenemos las normas oficiales mexicanas referentes al manejo de los residuos peligrosos. En ese sentido, tenemos la NOM 052 de la Semarnat, la cual establece las características, los procedimientos de identificación, clasificación, así como los listados de los residuos peligrosos. En esta norma hemos logrado identificar que el residuo peligroso en cuestión de análisis se refiere a un residuo peligroso tóxico, ya que menciona que todos los solventes que provenientes de las actividades de la industria metalmecánica están considerados como tales. También tenemos en la NOM 055 que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Aquí en ese sentido, Forjas y Maquinados no es una empresa de disposición final. Sin embargo, como los almacena de forma temporal durante no más de 6 meses, esta deberá pues realizar este almacenamiento temporal conforme a dicha norma. Tenemos el proyecto de norma 160 de la Semarnat, en la cual establece los elementos y procedimientos para formular un plan de manejo. En este plan de manejo se deberá enunciar el tipo de peligrosidad de los residuos peligrosos, las características del manejo, del transporte y en cuál será su disposición final. En este plan de manejo se debe de manejar plan de manejo interno, o sea, dentro de las instalaciones, así como plan de manejo externo en el transporte y disposición final de estos residuos peligrosos. Ahora, con respecto al transporte de residuos peligrosos, tenemos el artículo 85 de la LGPGIR, en el cual en el primer apartado menciona que los transportistas deberán verificar que los residuos peligrosos estén debidamente envasados, etiquetados y para que de esta manera se pueda realizar el transporte. En el aspecto número 2 de dicho artículo menciona que los transportistas deberán contar con un plan de contingencias en caso de derrames. ¿Esto para qué? Para prevenir y en dado caso de que ocurra alguna contingencia, estén preparados y se pueda actuar de forma rápida y eficaz. En el aspecto número 3 menciona que los transportistas deberán contar con personal capacitado para que de esta manera se prevengan los riesgos que puede llevar que hay al momento de transportar. En el aspecto número 4 menciona que debe de pedir el manifiesto del transporte de estos residuos peligrosos con sus 2 copias para que una la quede en posesión de estos transportistas y la segunda para la empresa de disposición final y de esta manera se pueda concluir el ciclo de manejo integral. Y 5 habla de las características de compatibilidad de los diversos residuos peligrosos. Esto con el fin de no transportar residuos peligrosos que no sean compatibles. Estos no son compatibles normalmente porque generan reacciones químicas que pueden aumentar la peligrosidad de ambos residuos peligrosos, por lo que se debe apegar a estas normas. Ahora tenemos en el artículo 86 también de la LGPGIR que el transportista deberá solicitar el manifiesto de transporte de los residuos peligrosos, deberá llevar la documentación adecuada, deberá de entregar el manifiesto a la disposición final y la disposición final tiene 60 días hábiles para
regresar este manifiesto a el generador, y de esta manera el generador tenga plena certeza de que el ciclo completo del manejo integral ha sido concretado de forma correcta. Ahora tenemos el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. En este reglamento existen 9 clases en las cuales se clasifican los residuos peligrosos que se pueden llegar a transportar. En ese sentido, como anteriormente lo habíamos mencionado, los solventes que estamos estudiando para su manejo y transporte están dentro de la categoría de tóxicos, y a su vez en la división 6.1, que es tóxicos venenosos. Ahora, con respecto a las normas referentes al transporte de los residuos peligrosos, tenemos la NOM 002 y NOM 002/1, en el cual es un listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. En esta norma hemos logrado identificar que nuestro residuo peligroso se encuentra enunciado como un líquido tóxico inorgánico, y de esta manera en la NOM 002/1 hemos logrado identificar las características de envase y embalaje que en la última parte de este proyecto se enunciaron. La NOM 003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece las características de las etiquetas de envases y embalajes destinados al transporte. Estas etiquetas deben ser resistentes a intemperie y, bueno, no debe de reducir su eficiencia de acuerdo a las condiciones climatológicas o a las que se vea sometido. En la NOM 004 habla de la identificación de los unidades de transporte. Estas unidades de transporte deben de ir debidamente identificadas para que en las vialidades cualquier persona o en este caso autoridad pueda identificar qué tipo de peligrosidad lleva esta unidad. En la NOM 004 de la Secretaría habla de la identificación de las unidades, y en la NOM 005 de la información de emergencia para el transporte de sustancias. Esta información de emergencia hace referencia a qué información es necesaria acerca de este residuo peligroso de conocer, para que en el momento en el que si hubiera una emergencia, hablemos de una contingencia como un derrame, el personal de transporte puede identificar esta información y puede actuar de forma puntual y rápida, sobre todo para mitigar los riesgos y el impacto ambiental que pueda ocasionar este derrame o contingencia. Tenemos la NOM 006, que habla de los aspectos básicos para la revisión ocular diaria. Esta revisión ocular diaria se refiere a las revisiones que los transportistas deben de realizar de forma diaria de sus unidades para corroborar que éstas se encuentran en óptimo estado, y de esta manera reducir los riesgos ante accidentes y pues por ende en reducir los riesgos ante derrames y contingencias. La NOM 007 habla del marcado de los envases y embalajes, haciendo referencia a cómo deben de estar marcados para su correcta identificación y también fácil identificación, y de esta manera sea más fácil manejarlos. En la NOM 010 habla de las disposiciones de compatibilidad. Como había mencionado anteriormente, los transportistas están obligados a revisar estas disposiciones de compatibilidad para evitar transportar materiales que en conjunto puedan aumentar su peligrosidad. En la NOM 019 habla de las disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de sustancias y residuos peligrosos. Esto sobre todo ya que como normalmente este transporte de residuos peligrosos lo realizan empresas especializadas, estas unidades de transporte, así como por ejemplo las pipas, son utilizadas no solo para transportar un solo tipo de residuo peligroso. Entonces, dicha norma tiene como objetivo reducir la peligrosidad que pueda ocurrir en caso de que un material peligroso sea combinado con otro y asimismo aumente su peligrosidad y puedan ocurrir accidentes. Y tenemos por último la NOM 043, que habla del documento de embarque de sustancias, en el cual se enuncian las características de las sustancias,
las características de transporte, de envase, embalaje que debe llevar estas sustancias y a su vez cuál es la disposición final que se le dará para que en dado caso de que se detenga alguna autoridad para poder corroborar toda esta información, pues la autoridad pueda observar qué características tiene este residuo y de esta manera determinar si el transportista está realizando esta actividad conforme a lo establecido en las normas y leyes. Bueno, esto es por mi parte todo referente al marco teórico. A continuación va mi compañero Diego, que les enunciará el análisis que hemos realizado de Forjas y Maquinados Rusal. Gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidos. Ahora vamos a hablar lo que es el capítulo 4, resultados y análisis. Y bueno, una vez que ya vimos el diagrama de flujo completo y que ya vimos en qué proceso nos vamos a enfocar, así como el control de residuos peligrosos que le estamos dando en Rusabe SADCB, me toca hablarles de lo que es el plan de manejo. Para esto nosotros le dimos en plan de manejo interno, que es el que nosotros realizamos, y el plan de manejo externo, que es el que debe llevar el transportista y el disposición final. Obviamente, juntando las dos, es el plan de manejo total o general. Muy bien. Y bueno, por primera parte, lo que viene siendo el plan de manejo interno, tenemos obviamente lo que es la generación, la identificación, la reutilización y el almacenamiento temporal. Como generador, nosotros cumplimos con la autorización de la Semarnat por medio de este formato, en el cual lo relevante aquí obviamente es toda la información general de la empresa. Y anexo a esto se le anexa la identificación y clasificación de los residuos que nosotros vamos a generar, que esto te lo da la norma 52 de la Semarnat, donde te viene obviamente la parte de la descripción, la clave de residuo, la clasificación. Este numerito de aquí te lo da la misma tabla, bueno, el mismo formato anterior, en una parte de anexos viene una tabla, y obviamente la cantidad que estás generando. Posteriormente tenemos lo que es la identificación. Entonces aquí también cumplimos porque como ya vimos en el anexo estamos identificando correctamente los residuos tal cual nos lo dicta la norma 52 de la Semarnat. Posteriormente tenemos la reutilización. Y aquí nada más para hacer un paréntesis, recalcar, como ya vimos en la parte de control de residuos, hay cierta parte del residuo que se puede valorizar y se manda a otro proceso, o en este mismo proceso se mete, o hay otro que ya no tiene ninguna valorización y se tiene que mandar a almacenamiento temporal para posteriormente mandarse a un transportista y a una disposición final. Y posteriormente tenemos el almacenamiento temporal, que aquí es donde entra nuestra bitácora de residuos peligrosos, tal cual nos lo dicta el artículo 51, que es esta de aquí, que nuevamente viene la identificación del residuo, la cantidad que se está generando, la clasificación que le estamos dando, el área de donde viene este residuo peligroso, la fecha en la que entra este almacén y la fecha en la que el transportista va por ella. Obviamente lo que pasa después bueno, lo que se le da después de que sale con nosotros, o sea, a la empresa recepcionista y los datos generales del transportista. Esta bitácora cabe recalcar que es anual. Posteriormente tenemos lo que es nuestro manifiesto de entrega. El manifiesto de entrega, como sabemos, se divide en tres: en la parte del generador, en la parte del transportista y en la parte del recepcionista. En esta parte veríamos lo que es la parte del generador o quien entrega. Entonces sabemos que viene la información general de la empresa, nuevamente la identificación, clasificación, tipo de envase que le estamos entregando y la cantidad. Este va del 0 al 12 si es que van cada mes por ellos, o las veces que vayan a recogerte el transportista. Y nuevamente aquí nombre y firma de responsable, sello y fecha. Esta tiene que coincidir con la del transportista. Muy bien. Posteriormente tendríamos lo que es el manifiesto de impacto ambiental o MIA. Sabemos que cumple, sin embargo, no lo pudo facilitar la empresa, pero sí nos lo llegó a mostrar al inicio. Posteriormente tendríamos la cédula de operación anual. Por nuestro tamaño, no la requerimos, sin embargo, nosotros la compensamos con lo que vendría siendo la bitácora que ya les mostramos con anterioridad, en la cual también es anual y se registran todas las entradas de toda la generación de los residuos peligrosos.
Y ahora entrando a lo que es el plan de manejo externo, tenemos obviamente a lo del transporte, que a continuación vamos a checar todos sus documentos necesarios. Y posteriormente la disposición final, que aquí nada más cabe recalcar la parte del manifiesto de entrega en su tercera y última fase, que sería el de recepción, que nuevamente viene la información general de la empresa. Aquí obviamente la persona encargada de recibirlos y nombre, firma y sello y fecha de cuando recibe. Y obviamente aquí observaciones en caso de que llegue a checar que algo va mal dentro de los residuos. Muy bien, esto por parte del plan de manejo. Ahora nos vamos a ir de lleno a lo que es el transporte. En el transporte tenemos como primer parte lo que es el identificado, etiquetado y envasado, que tal cual lo dicta la norma 02 y 03 de la Secretaría de Comunicación y Transporte, el transportista debe de llevar una unidad correctamente identificada, para lo cual nos sirven las tablas que nos da la norma 2, que como ya se mencionó somos de la clase 6 de los tóxicos, y subclase 6, que son los líquidos tóxicos inorgánicos, que aquí nos da la clase de división y el número de ONU. Y asimismo, como correctamente, debe de venir correctamente identificado con su símbolo. Posteriormente pasamos a la compatibilidad, que es este formato que podemos ver del lado izquierdo. Este formato únicamente nos sirve o únicamente le sirve al transportista para poder saber con cuáles residuos es compatible y con cuáles de plano no es compatible, para poder hacer una fase de transporte segura. Posteriormente tendríamos lo que viene siendo el manifiesto de entrega y transporte, como ya se mencionó. Bueno, ya tenemos la parte de entrega, ya vimos la parte de recepción y ahora viene la parte de transporte, que nuevamente viene la información general de la empresa, la información del vehículo que nos está proporcionando y asimismo como algo relevante aquí que es la ruta en la cual va a seguir el camión una vez que sale del generador hacia el receptor. Nuevamente, nombre, firma, sello y fecha del transporte. Muy bien. Posteriormente tendríamos lo que es el documento de embarque, que vendría siendo este de la derecha. Aquí hay 22 puntos relevantes, sin embargo, los que acaban de recalcar obviamente es el nombre del generador, bueno, quién genera, quién va a recibir, la información de manejo del residuo peligroso, las características de nuestro residuo peligroso, el manifiesto de que el receptor está recibiendo estos residuos peligrosos sin ningún conflicto y nuevamente el nombre y firma de los interesados. Después de esto tenemos la información de emergencia de transportación. Esta nada más sirve en caso de que el transportista llegue a tener un percance, en donde aquí viene información nuevamente de la empresa generadora, los números telefónicos para emergencias, que también vienen acá, el tipo de residuo que está recibiendo con sus características también, y, y obviamente lo importante de este formato que vendría siendo qué realizar en caso de derrame, cómo lo debe de contener. Muy bien. Posteriormente tenemos el manifiesto para casos de derrame. Una vez que se llega a presentar un percance, tenemos un lapso no mayor a 78 horas para presentarlo ante la Secretaría. Pues aquí viene nuevamente el nombre de la empresa quien reporta, en dónde fue el percance y aquí la descripción de todas las acciones que se tomaron para poder contener este percance. Este es de forma obligatoria, como lo digo, en un lapso no mayor a 78 horas. Posteriormente sabemos que también el transportista debe de llevar su licencia de conducir. En este caso es una licencia especial, no es para cualquier vehículo, la cual sería el tipo E. Y obviamente con él debe de cargar dos bitácoras, una que es de servicio de conductor y otra que es para la inspección visual de la unidad, que son estas que vemos aquí en pantalla. Del lado izquierdo podemos ver la del, la del operador, que obviamente viene información general de la empresa,
el nombre del operador, el nombre del operador, marca, modelo y placa del transporte. Y obviamente información general que compete a su transportación, que vendría siendo hora de salida de la empresa generadora y hora de llegada a la recepción, a la empresa que lo va a recibir. En lo importante también es esta parte de aquí, que es donde él registra todas las horas que él está realizando, ya sea conduciendo, en pausa, en actividades auxiliares, en casos de excepción y en tiempos de descanso. Las actividades auxiliares las encontramos en este recuadro y las de excepción en este otro. Y del lado derecho encontramos la bitácora de inspección visual, que obviamente viene datos del vehículo, del operador, y en esta el operador tiene que es un checklist en el que él anota las condiciones en las que se encuentra desde los tableros iluminadores hasta la parte de la carrocería donde se encuentra cómo se encuentra identificado, los reflejantes, entre otras cosas. Muy bien. También sabemos que debe llevar 2 pólizas de seguro, una que es para el mismo transportista y otra que es una póliza de seguro ambiental. Y por último tenemos el documento que acredita la limpieza y control. Como ya lo mencionamos acá, una vez que se suscita un accidente, estamos obligados, bueno, la empresa transportista está obligada a realizar una limpieza exhaustiva de la unidad, puesto que este formato lo tiene que entregar para cerciorarse que está en óptimas condiciones para seguir transportando residuos peligrosos. Muy bien. Con esto nosotros podemos concluir que Forjas y Maquinados Rusabe S.A.D. cumple correctamente con la normatividad que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pide por medio de nosotros, en nuestro caso con la PROI 160 de la Semarnat, en la cual pudimos identificar que tiene un plan de manejo correcto según estas normas. Y por parte de la Secretaría de Comunicación y Transporte, si bien nuestra empresa no es una empresa transportista, al nosotros realizarlo para poder reforzar conocimientos y ponerlos en práctica, pudimos identificar cuáles son los documentos que son necesarios para realizar una transportación segura. De nuestra parte sería todo. Gracias, que tengan un excelente día.